tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido. Y lo digo esto más que nada a Solari y estamos aquí para presentar una antología, una revista que no se ve demasiado, pero podría ser esto, que se titula Cuadernos del Tábano, y reúne más o menos este material que está por aquí, por ese palete. Sabéis que en este género literario casi, que es el de las presentaciones, suele ocurrir que hay alguien más bien ajeno a la obra en cuestión, ¿no? Alguien que con cierta objetividad puede señalar las virtudes o prevenir acerca de los defectos de una obra, que en este caso es Cuadernos del Tábano, pero hoy no va a suceder así. Quiero decir que los que estamos hoy aquí, incluso los que están allí, participamos de este proyecto que fue la revista Cuadernos del Tábano, y no va a ser así, entre otras cosas, porque entendimos que esta presentación tenía que sobrepasar un poco el contenido, estas 200 y pico de páginas que tiene la antología, y tenía que extenderse hacia otras actividades, otras iniciativas, otros proyectos que podían dar cuenta mejor, podían explicar mejor el contenido de la revista. De todas formas, sí podemos dar algunos datos concretos sobre Cuadernos del Tábano, que fue una revista que se publicó desde el año 2003 a 2010, con 23 números, algunos de ellos dobles, haciendo un poco lo que se conoce como trampa. La revista comenzó con el número 1, evidentemente, que muy prolijo, muy convencionales. Empezó a dividir en algunas secciones que estaban fijas, ¿no? Había ahí, bueno, una nota editorial, un taller de textos, había también, ¿qué más había? Bueno, otras cosas. Había una sección temática, el sótano, donde se hablaba de un escritor al que considerábamos estimable. En la contraportada estaban las opiniones desde el balcón, donde se defenestraba a un escritor distinto, o quizás a veces al mismo que habíamos elogiado antes. En todo caso, había allí, y esto, a ver cómo se puede decir esto, ¿no? Había una autofiguración, una pose, unos lemas, un lumpenismo muerte que, a fuerza de uso, se convirtieron en cualidades intrínsecas de los que estábamos ahí y de lo que estábamos haciendo en general. Hubieron muchas personas que pasaron por allí, y no vamos a nombrar a ninguna de ellas. Tenemos la imagen de uno importante. Muchísimas de ellas están aquí, y las que no están, muchos de los que no están encierran, como veremos con Paco Alonso, del que vamos a hablar más adelante, o mismo Germán Juniowski, que es incluso el impulsor de esta revista, encierran, decía, gran parte de la razón de ser, ¿no?, de esta antología. Germán Juniowski, vamos a decirlo ahora, así ya nos lo sacamos del medio, es la persona responsable en buena medida de esta antología, que junto con Gretel Schroeder, ¿no?, que sale mejor el Schroeder que el Junior. que lleva adelante la editorial La Ventana de Ediciones en Paraná, en Argentina. Bueno, juntos los dos tomaron esta iniciativa de reunir una serie de poesías, de cuentos, de ilustraciones, de dibujos, que dieron forma finalmente a este volumen, que se publicó en 2021 y que nosotros, bueno, decidimos imprimir aquí como una continuación de eso, pero nada más, ¿no? Es la Ventana de Ediciones. Lo último, y no me extiendo más,
Y esto debería agarrar algún papel para decirlo, pero no me va a salir. Así que... decía, perdón, que el grupo entonces fue decisivo, ¿no? En esa configuración de esa pose que se asumió. Y esto no lo quiero decir... A ver, en la editorial del número 23, que fue el último de la revista, hay un fragmento que dice así: el tábano es un volador esencialmente noctámbulo, fumador y sobre todo chupador de cualquier clase de espirituosos bebestibles, que tiene por costumbre ducharse con sombrero por un sentido poco común de la higiene y la elegancia. Quiero decir, esta era la pose. Y más allá de lo... digo esto, siendo esto más o menos original o divertido o provocador, lo que sea, esto era un poco lo que alimentó los números de la revista, pero sobre todo, y eso es muy importante, y por eso vamos a hacer la presentación como la vamos a hacer, de las actividades y de los proyectos que surgieron alrededor. Si el grupo fue muy importante, también lo fue el lugar, porque todo esto, o gran parte de lo que sucedió en un lugar concreto, que fue en la calle Pozo 94, en el barrio de San Antón, donde por casualidad había una tetería que también se llamaba El Tábano, y ahí se reunía el grupo. Vamos a intentar entonces en los minutos que siguen, principalmente leer algunas de las poesías que están incluidas en la antología, y hablar entonces de ese cúmulo de actividades, jornadas, proyectos editoriales, actuaciones musicales y talleres de teatro y de dibujo, en la creencia de que es todo eso realmente lo que puede explicar el contenido de la revista. Así que vamos a empezar. Llevo 20 años volviendo de la tierra de Irl, en un vuelo que nunca aterriza. No siempre regresa junto al cuerpo el alma que se fue. Calmé mi sed con espumosas aguas negras. Escuché el graznido de los cuervos negros en el cielo azul y aprendí a graznar con ellos el aroma verde y bajo de la hierba. Amé el aroma verde y bajo de la hierba. Amé al sol que ayer era un taur cuando le graznaba los dados a las nubes. Amé las nubes cuando le ganaban al sol haciendo trampas y orinaban borrachas sobre la hierba, los cuervos y los hombres. Caminé a diario por las calles de la fortaleza de agua, con mis pies nuevos sobre el mundo nuevo, como una hormiga perdida que quiere seguir perdida. Cuando la luna completó su círculo, el tiempo tiró de la cadena al fin, como si todo hubiese sido tan solo la digestión de un dios. Aún estoy regresando desde entonces. 20 años de vertiginosa lentitud. Ya apenas recuerdo dónde estuve, ni quién fui, ni si fui alguien o anduve tan solo soñando. De regreso, 20 años he dormido en la bodega entre libros. He visto innumerables vidas sin vivir ninguna. He graznado en compañía de tábanos, entre pasajeros de un avión que dormía. E incluso con esta voz de cuervo he guiado a algunas mujeres y a algunos hombres en el oscuro y difícil arte de volar, ciegas, sin saber a dónde, solo que no podemos aterrizar, que volamos encerrados en la oscura caverna, el vientre de otro pájaro más grande. Sobre lo que os ha comentado mi amigo y compañero Sebastián, todo es cierto, la mitad de ello es mentira, pero la otra mitad es cierto. Quería hablaros un poquito de dónde viene todo esto. Como bien ha comentado, el tábano existió, dejó de existir en un momento dado, lo cual es mentira, porque estamos aquí ahora, así que no ha dejado nunca de existir. Pero la publicación que nos reúne aquí ahora, que es esta antología de cuadernos del tábano, viene a ser culpa, como comentaba, de nuestro amigo y compañero Germán Yukunowski, que en un momento dado vino de Argentina para acá, estuvo en Alicante, estuvo en el Tábano, estuvo en otros tantos sitios que conoceremos o no, y en algún momento volvió a Argentina y mostró pues, esto que vemos aquí,
estuvo mostrando algunas revistas a su amiga Gretel Schröder y dijeron, che, qué bueno, ¿por qué no lo editamos aquí? ¿Por qué no lo reeditamos? ¿Por qué no hacemos algo? Y de ahí surgió esta antología. Entonces me parecía de justicia mencionarlo. Y bueno, personalmente la verdad que me impresiona mucho como algo que podría ser algo que podríamos percibir minúsculo en su momento, un pequeño grupo de gente que se reúne y empieza a leer sus cosas y empieza a traer más gente, pero no deja de parecer algo pequeño. De pronto uno se da cuenta de que cruza el Atlántico, que tiene un viaje de ida y vuelta, que igual que ese viaje de ida y vuelta por el Atlántico, al final es un viaje de ida y vuelta a todo aquel que de pronto empieza a escribir, empieza a leer, nos conoce, nos conocemos, etcétera, etcétera. De pequeño nada, cada pequeño gesto en realidad esconde algo que se multiplica mucho más y va más allá. Pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, yo a algunos de los que hay aquí los conocí por casualidad, porque un día, esto ya es anécdota personal, vi un anuncio en la universidad, un cartelito pegado entre otros muchos carteles absurdos. Este no era menos absurdo, pero por alguna razón me llamó la atención. Tenía un encabezado algo así como puro cuento, o algo similar, y venía a ser pues, un grupo de gente que se reunía, escribía, y se reunía pues, para leer lo que escribía y que otras personas lo sufrieran. De alguna manera era compartir aquello. Y yo en aquel momento estaba escribiendo algunas tonterías y dije, bueno, voy para allá. Se reunían en un bar, no recuerdo el nombre, y bueno, allí me encontré con algunos de los personajes que están aquí hoy. No voy a relatar más anécdotas, pero de reunirnos en aquel bar, de pronto alguien dijo, bueno, ¿por qué no nos reunimos en mi casa? En este caso fue en casa de Leo Curti. Y empezamos a hacer las reuniones literarias los viernes por la noche en esta casa. Era una tertulia, la que llamábamos Puro Cuento, y bueno, leíamos las cosas, aplaudíamos. ¿Podéis aplaudir un momentito, por favor, a ver cómo suena? A ver, ¿otra vez? Vale. ¿A qué es absurdo? Bueno, ahora después hablaremos de ello. Bueno, en estas reuniones la gente que íbamos no éramos ninguno escritor profesional, era simplemente gente que escribía y pues eso, quería compartirlo, lo leíamos, disfrutábamos de ello, aplaudíamos al acabar cada uno de leer y no sé por qué en algún momento dijimos, ¿por qué aplaudimos? Yo sí sé por qué. Realmente nos gustaba algo que alguien había leído, un cuento, un poema, y aplaudíamos. Pero no nos gustaba lo que alguien había leído y aplaudíamos. ¿Por qué? Por un acto de inercia, por un acto de cortesía, porque la persona no se sintiera mal, porque ¿qué pasa? ¿Que si no aplaude no te ha gustado? Y nos hicimos esa pregunta, ¿por qué aplaudimos? ¿Vale? Entonces dijimos, pues vamos a dejar de aplaudir. Si la persona que ha leído algo a lo mejor no nos ha gustado, se va a sentir mal porque no aplaudamos, pues no aplaudamos tampoco cuando nos ha gustado. Vamos a dejar de aplaudir. Simplemente, cuando alguien lee algo, vamos a hablar de ello. Vamos a decir por qué nos ha gustado o por qué no nos ha gustado. O qué partes nos han gustado, qué partes no nos han gustado. Y discutíamos, debatíamos, teníamos opiniones distintas, teníamos muchos puntos en común, pero lo que más nos unía precisamente era discutir, debatir, encontrar, aprender de la diferencia y del otro. Yo aprendí muchísimo de todos estos pues, esperpentos que hay aquí, entre los cuales me incluyo, precisamente porque me mostraron cosas que, aun estando estudiando literatura en la universidad, no aprendí en la universidad. Y era vivir la literatura como es, como algo vivo. La literatura no era algo que escribía un tipo que tenía un premio Nobel, sino algo que escribía el panadero, que escribía el periodista, el que sea, el comerciante de Mercadona, quien sea.
independientemente de que eso luego fuera más y lo publicaran grandes editoriales o pequeñas editoriales. Yo titulaba esto, aunque no sé si aparece el título por ahí, ni aplaudir ni mentir. Precisamente por eso, porque el aplauso en algún momento se convierte en una mentira, en un bálsamo. Y no queríamos que fuera eso, un bálsamo, ¿vale? Si no tomamos literatura cuando nos duele la cabeza, la literatura no es un bálsamo. ¿Por qué vamos a hacer literatura para sentirnos bien, para, o sea, hacer florituras? La literatura la veíamos en general como precisamente un elemento de debate, un elemento punzón, un elemento que nos levantara y nos hiciera pensar, discutir, vivir. Al fin y al cabo es eso. Al final, la literatura la consideramos más bien como un revulsivo, como un acicate, como un motor para hacernos andar. Pues en base a todas estas reuniones literarias, en un momento, pues todo lo que leíamos, que nos gustaba más, nos gustaba menos, sobre todo con lo que nos gustaba más, dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y decidimos hacer esta revista, Cuadernos del Tábano. Empezamos aparte de las propias discusiones en el momento de lo que nos gustaba, de lo que leíamos, empezamos a discutir qué valía la pena publicar en la revista y aparte darle un formato, no simplemente publicar todos los textos que nos habían gustado, que nosotros mismos llevábamos, sino hacer una serie de secciones, como comentaba Sebastián, pues una con textos simplemente, que habíamos llevado a las reuniones y nos gustaban, otra con entrevistas, en las cuales pues prácticamente atracábamos a los entrevistados, luego hablará de ello Nelo Curti, y otra que llamamos taller de texto, donde incluso dejamos un poco entrever lo que se cocía en esa reunión literaria, con unas pequeñas discusiones sobre textos que se ponían ahí, y el resultado es esto, esta revista que veis aquí, el posterior y que presentamos ahora, la antología de Cuadernos del Tábano. Pero esto fue más allá. Aparte de la revista que se empezó a publicar, pues a alguien o a algunos se le ocurrió montar una tetería, no sé por qué. Recuerdo que alguien dijo, mi sueño era vivir en un bar, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, Mari Carmen Grau, que está por ahí, y Nelo Curti, pues... Sí, que la casa donde nos reuníamos también era de ella. De hecho, se la quedó ella. Correcto. Pues ahí se montó la tetería del Tábano, lo cual fue genial, porque quieras que no, reunirnos en una casa privada, pues también algunos, por más que hubiera carteles por ahí pegados a los que leyeron y por lo cual se acercaron, pues incautos como yo, pues una casa también da un poquito de, a lo mejor, vergüenza o timidez de acceder. Montado la tetería del Tábano, aparte de funcionar como tetería, funcionó como sede del Tábano, y en la planta baja pues estaba la tetería y en el piso de arriba seguíamos reuniéndonos allí, y aunque era una zona privada, podía acceder cualquiera que quisiera. Con lo cual, pues gente que iba al Tábano, luego iba a la tetería, gente que iba a la tetería, después iba al Tábano, se subía con nosotros a las reuniones que hacíamos, algunos se incorporaron a partir de ahí y el grupo fue creciendo y variando, que es al final lo que enriquece al grupo. Y bueno, al final el Tábano, que quería ser un poco un revulsivo, de hecho el nombre de Tábano creo que lo sugirió en su momento Juan Magulles, me parece, pues por si a alguien no le suena esto del Tábano, de dónde viene, pues un señor que vivió hace algo más de 2000 años, llamado Sócrates, se autodenominaba el Tábano de Atenas, porque iba azuzando a los jovencitos, por jovencitos entendamos a gente con la mente un poco todavía por formar, no para formarlos, sino para deformarlos, haciéndoles pensar, ¿de acuerdo? Con lo cual, un poco la idea que teníamos con la revista y con el grupo era que la literatura no fuera un bálsamo, sino que fuera precisamente un acicate, un punzón, un aguijón, algo que moleste un poco,
y precisamente porque me molesta, me haga pensar. No sé si lo conseguimos, pero bueno, hacer pensar, molestar sí que molestamos un poco. Y no me voy a extender mucho más, con esto me gustaría acabar. Bueno, yo voy a leer un poema que llevo toda la noche ensayándolo. Génesis. Esa es tu patria, sí. Esa tierra que parece seca, pero vendrán las lluvias. Y esa tierra seca será pan. Siémbrala, vamos, si hace falta ni duermas. Siembra, siembra, siembra. Son estas las semillas, sí. Estos escombros, las esquirlas y también aquellos trozos de madera que parecen muertos. Pero vendrán las lluvias y estos cadáveres florecerán sobre tu mesa. Serás feliz. No es una condena ni un mandato contra tu gesto espantado por nacer y contemplar tu herencia, tu regalo, tu inmensa patria seca, las semillas oxidadas y la lluvia que vendrá, la lluvia que vendrá, la lluvia que vendrá y lavará tu horror acariciando a suaves bofetadas, segará tu miedo y dormirás feliz bajo su sopapo de aguas y ramas. Toma, estas tus manos, sí, aunque no lo parezcan, son 10 dedos. Calla, no sabes contar, jamás sabrás si te hará falta, porque vendrán las lluvias, todo será más. Clava tus 10 dedos que parecen 8 en la tierra que parece seca y esparce las semillas que parecen muertas. Luego, la lluvia llegará. Luego, la lluvia sonará. Luego, la lluvia brillará. Siembra, siembra, siembra. La lluvia, luego. Qué buen poema. Les voy a hablar un poco del lugar que tenía la ilustración y el dibujo en la revista. Y bueno, la revista en un primer momento, a esa discusión, a esa crítica de la que hablaba Juan Pedro, entraban solamente los textos, ¿no? Se hablaba más bien de literatura y la ilustración eran principalmente las portadas que estaban a cargo siempre de Germán Juniowski y eran pinturas más bien, ¿no? Había algún dibujo, pero la importancia de la ilustración no era tan grande, creo. Se sacaban algunas imágenes de internet, eso no era lo mismo que ahora, ¿no? En el 2003 encontrar una imagen de Ambrose Bierce o de Gross en internet quería decir otra cosa. Creo que se justificaba un poco más. Pero bueno, poco a poco la ilustración fue ganando terreno. En el número 4 aparecen algunos dibujos de Chema Pastor, que yo creo que lo conocerán algunos porque hace bastantes persianas en Alicante. También había una muralista, Cris. Y bueno, poco más. Me empieza, creo que en el número 4 ya hay alguna ilustración, alguna caricatura de Leo Zarralde, que es el dibujante que hizo prácticamente todas las ilustraciones del sótano y de los entrevistados. Y bueno, esa era en un principio, ¿no? Ese era el lugar que tenía la ilustración. En un momento dado, Germán, en el Tábano, donde se hacían las reuniones, quiso empezar a dar clases de dibujo. La cosa no funcionó, él tenía un temperamento un poco agrio, ¿no? Y era bastante claro que no es no, la cosa es que no funcionaba bien. Este taller de dibujo, ¿no? Este funcionamiento vertical, de estar ahí enseñándole a alguien,
él no tenía un temperamento ahí muy pedagógico y, en fin. Rápidamente eso se convirtió en un taller libre de dibujo que tomaba su modelo de un lugar que hay en Buenos Aires, una institución bastante importante que se llama Estímulo de Bellas Artes. En Estímulo de Bellas Artes van sobre todo artistas que egresaron de Bellas Artes o que están interesados por el dibujo a dibujar modelo vivo y a ejercitarse, seguir dibujando al margen de su producción artística, ¿no? Es un funcionamiento bastante interesante y de ahí se tomó prácticamente la manera que tuvo este taller del Tábano. Llegó también un vecino de San Antón, que es donde estaba la tetería, Gonzalo Núñez, llegó José Manuel. Gonzalo había ido a Estímulo también. Yo creo que no hablábamos mucho de esto, pero realmente yo ahora investigando y leyendo algunos textos que estaban en la revista y que no discutimos tanto en el taller de dibujo como en las reuniones literarias, que son textos de gente que da clases en Estímulo, como Esteban Chañot, Ben Christiansen, Terry Billy, era un modelo, era una figura ahí que teníamos en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos en Carboncillo y tal, mirábamos mucho estas cosas. No se discutía mucho esto en el taller, ¿no? Las bases como, digamos, teóricas de lo que hacíamos, pero estaban ahí. Bueno, estaban tan claras que no hacía falta ponerse a discutir de estética, pero en la revista se discutía un poquito de estética, ¿no? Y era una posición bastante humanista, un poco nostálgica, a veces rozando lo carca, ¿no? Con las críticas al arte contemporáneo. Sí, era un poco, bueno, como una reivindicación de la praxis artística, muy de vanguardia del principio del siglo XX, ¿no? Que servía también para asumir que había unas normas en el dibujo y que teníamos que respetar algunos presupuestos que eran siempre flexibles, siempre estaban abiertos, pero no era un taller de hacer lo que uno quiera. De hecho, hay un artículo de Chañot en la revista que se llama sobre el arte libre, ¿no? Y es una nación de las manchas y qué sé yo, ¿no? Bueno, en fin. Creo que aparte de esos textos dentro de la revista no se habló más de estética. Bueno, salvo un texto de Juanma que, muy en la estela del situacionismo, hablaba de la situación del arte en la sociedad actual. En ilustración, otra cosa que hay que decir es que a partir del número 9 se van incorporando muchísimos dibujantes. Varios de los que estábamos en el taller teníamos blogs en una plataforma llamada Blogspot, y a partir de ahí había algunos dibujantes que venían al taller, también tenían blogs y se conectaban con otros dibujantes de Cuba. Bueno, de Cuba era más bien por correo, pero de Argentina, de Uruguay. Entonces, bueno, el lugar de la ilustración fue ganando más importancia, la maquetación de la revista empezó a tener cierta entidad ahí, ¿no? Ya se empezó a limpiar un poco la maquetación, a pensar un poco de composición. Yo creo que este cambio tuvo mucho que ver con una serie de libros que fueron recuperados del FNAC. Bastantes libros ahí, yo creo que Mari Carmen se puso ahí a leer bastante de maquetación con Nadia, ¿no? Porque todo el mundo pasó por la maquetación, pero era un trabajo casi rozando lo administrativo. Yo creo que había un poco de... La gente escapaba un poco, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, Mario Rodríguez, un profe de la Escuela de Diseño, también empezó a participar de los talleres. Tenía referencias en común con esta escuela de estímulo, ¿no? Pienso en un libro de André Lot, un tratado del paisaje. Ahí estaban más o menos todas las indicaciones de todas las cosas que señalábamos del dibujo de los otros cuando poníamos un poco en común la producción del día, que funcionaba de una manera bastante parecida a la de las reuniones literarias, ¿no? Se desplegaban los dibujos en el suelo y la gente empezaba
a discutir y se evitaba bastante aplaudir. Y bueno, nada, después hubo algo de fotografía, Pablo Valero, Crazy, algunas fotos de Nero Curti. Y sí. Y después algo de cómic también, hay alguna entrevista que se hizo en formato de historieta, hay una historieta de Javier Solari en uno de los últimos números. Por eso se fue. Más o menos esa es la evolución que hubo, ¿no? Entre un primer momento de la revista, una revista fundamentalmente de literatura, que pasó a ser cada vez más, incluso en las entrevistas empezó a pensar, ¿no? en entrevistar a gente de la pintura, del dibujo, ¿no? Hay una entrevista a Boluccio, a Oscar Grillo, que tuvo un peso muy importante en la revista. En fin. Si querés, José, hablar un poco de cómo... Habréis visto que aquí nombramos a Germán Junoski así como un artista recurrente, un poquito como Lelutier hablan de Johann Sebastian Mastropiero. Es nuestro Mastropiero. Entonces, bueno, yo aparecí por el Tábano un día, ya por el año 2006, y allí Mari Carmen me sirvió una cerveza y me contó que había un taller donde la gente dibujaba. Yo nunca había dibujado así una chica, una persona, nunca había dibujado. Y entonces, bueno, allí aprendí que desde la Alhambra se puede dibujar, se puede intentar aprender a dibujar, ¿no? O sea, yo quiero recordar, por ejemplo, a Nadia Junoski, que Nadia Junoski era nuestra primera modelo, la modelo que posó pacientemente para nosotros todo ese tiempo, que ponía su cuerpo más o menos como nosotros teníamos los dibujos, ella era la que se adaptaba. Y bueno, estaba Germán Junoski, que Germán Junoski era el que nos decía que estaban mal, siempre estaban mal los dibujos. Con una estufa a gas que no funcionaba nunca bien. Y luego la Alhambra nos la servía siempre muy fría, o el Nelo o Mari Carmen. Y desde ahí es lo que aprendimos. Quiero recordar a, bueno, Leo Sarrate era uno de los que también venía a participar de la Lalo Capelletti, que tampoco lo hemos nombrado, y también fue uno que además publicó bastantes cosas para la página web que se hizo en la revista y demás. Recuerdo que en un momento dado esperábamos como ansiosos la visita de un gran artista argentino que se llamaba Javier Solari. ¡Ay, Javier Solari! ¡Y grande era! Y bueno, no, ya está, simplemente que yo añoro mucho aquellos tiempos, porque fueron unos tiempos para mí deliciosos, maravillosos, que me los pasé muy bien con todos estos que eran mis hijos, tenían la edad de mis hijos, son mis hijos. Y yo estaba divinamente ahí, en aquel sitio. Javier, por alusiones, ¿querés decir algo? Yo me quería sentar acá. Me parecía más cómodo. Creo, nada, que fue... Que sí, que yo me quedé con ganas de participar más, porque evidentemente estando en otro país es más difícil ir. Pero que fue como muy fuerte, tanto que hoy estoy acá. No sé muy bien para qué, pero estoy. Así que nada, me parece que tenía una mística muy, muy particular ese espacio, ese lugar, y lo que surgía ahí, que más vale, hay algunas cosas recordarlas y otras no tanto. Esto lleva como título Myanmar y está firmado por Paco Granados. Cantan las urracas su sonido de estiércol, el estruendo parte la acera, los habitantes restregados por el suelo. Saliva escupida de las bocas rojas por la droga ideal y sucia de los comedores de pintura. Los niños trabajan minúsculos entre las columnas coloniales, grandes y quebrantadas, como la savia que recorre la piel sudorosa de los huéspedes. Nos deja a todos nauseabundos, míseros. Nos deja animales en una jungla contaminada de vías férreas, lascivos, con un fajo de billetes blandos de humedad, con las huellas dáctiles impresas sobre un marco de color indecible. Árboles propensos al salvaje alarido solo albergan cuervos hambrientos y ellos, los peatones,
Ya se acostumbraron a caminar sosteniendo sus ojos en la vena pendular. Globos oculares salidos de sus órbitas se quedan en ocasiones enganchados en el umbral de una cloaca. Allá, las almas perdidas encuentran un refugio donde recuperar su nombre. Acá, no existe supervivencia posible. Simplemente, las salamanquesas roban el humo aleteante de una luz adolescente. Simplemente, clavan su lengua a los reptiles en la chispa luciérnaga de la noche. De intercambio, unos billetes sudados bajo la almohada gris y una estatua tallada de musgo en la retina de los muertos. El resto, se puede decir, es tráfico. Ahora nadie te va a aplaudir por tu culpa. Bueno, pues esta parte que me toca comentar a mí, la de Juntos y Revueltos, quiero un poco hacer hincapié en todo eso que rodeó a la revista. Los primeros ejemplares de la revista aún no estaba el local, este local que fue un lugar de encuentro donde pasaban muchas cosas y que supuso por primera vez tener una sala de redacción de una revista a nuestra forma, pero era un sitio, así de hecho habrá alguna foto con una mesa después de una de las reuniones. Los primeros ejemplares los hicimos en mi casa con una impresora doméstica. Yo recuerdo tener la cama y el sofá con las pruebas. ¿Dónde está la página tal? Así, ¿no? Y de hecho los primeros ejemplares, si se ven, están cosidos a mano. Se hacían las... Claro, que los vecinos, porque claro, para coserlos a mano primero los perforábamos y era con un martillo y ¡pum! 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 Los vecinos, no sé si Una guía telefónica hacía de soporte, sí, para no llegar al vecino directamente. Siempre fuimos muy sofisticados. Sí. Era una sofisticación la nuestra, pero el otro día lo hablábamos, creo que eso da también la medida de cómo queríamos hacer las cosas desde el inicio. Todo pasaba por nuestras manos. Hasta coser la revista, un ejemplar, ¿no? Cada ejemplar, uno a uno. Se hacían 500 ejemplares, algunas veces hicimos más, un tercio de la tirada más o menos, fuimos calculando, se mandaba a otros países, mayoritariamente Latinoamérica, donde había mucha gente que correspondía enviando sus textos. Entonces, poco a poco, aquel local donde nosotros nos reuníamos para hacer la revista, pero también se abrió una tetería, un bar. Una de las primeras cosas que alojó fue una biblioteca también. Nos lo inventamos de forma que hubo gente que nos cedió sus libros y la Consellería de la Generalitat Valenciana también se equivocó. No sé qué les pasó, nos dio dinero y compramos un montón de libros. Entonces dijimos, en las bibliotecas no suele haber bares y en los bares no suele haber libros, pero aquí vamos a juntar las dos cosas. Y ahí estuvimos. A partir de eso, empezar esto de Juntos y Revueltos es que a partir de ir juntando varias cosas y de intentar tener en nuestras manos quizá algunas parcelas cada vez más parcelas de nuestra vida, ¿no? Intentando dar expresión a lo que hacíamos, pues ahí empezó a aparecer gente de muy distintos lugares, ¿no? Aparecieron músicos de jazz, en muchos casos estuvo Carlos Aguirre, que es un músico muy importante de Argentina, que nos gustaba mucho, lo trajimos, Silvio Floriano, por ejemplo, también estuvo doctorando allí, Ariel Sosa, un montón de músicos que generaron una escena musical que en principio no era nuestra intención, pero que a partir de ahí surgieron varias cosas, entre ellas un grupo, ¿no? Un montón que se llamaba Gabinete de Crisis. Ahí está el cabecilla. Que a partir de los temas de Boris Garcés, sobre todo nosotros nos íbamos incluyendo ahí, estropeándolos con lo que podíamos, ¿no? Y con los poemas llegó hasta el punto que en un momento había más músicos que público en ese grupo. Pero bueno, quiero decir que nos gustaba la música, al final acabamos haciendo un grupo. Queríamos tener una revista, hacíamos una revista y teníamos una biblioteca. También surgió un grupo de teatro. Aquí el señor Cali Raso vino un día con una propuesta muy curiosa que fue hacer Los Siete Locos. El texto de Roberto Al dijo, voy a hacer una representación teatral de Los Siete Locos, pero
lo voy a hacer yo solo. Yo soy todos los personajes. Dijimos, bien, nos interesa. Y así quedé. Yo mantiene. Una de las cosas que más nos gustó es que el día de su representación, con el local abarrotado, se podía fumar dentro, aquí hay una espesura de humo. De repente, en un momento, Cali tenía que sacar una pistola y hacer como que disparaba. Pero trajo una pistola de fogueo y la disparó dentro del local, atronando a todo el mundo desconcertado. A poco se hizo su presencia allí la Policía Nacional, que a partir de entonces nos visitaría porque les interesaban mucho nuestras actividades. Y así lo fichamos y se hizo un grupo de teatro. Dijo, a partir de aquí esta persona tiene algo que enseñar. ¿Cómo ha llegado a ese estado, no? Bueno, pues se generó un grupo de teatro, ¿no? Que después fue Teatro de Esquina. También un programa de radioteatro, Un Castillo Sangrante, que se hacía un programa dentro de la tetería, se hacía ahí, después se grababa. Quiero decir, todo esto eran cosas que iban surgiendo porque estábamos en ese lugar. Yo decía, bueno, la experiencia era lo común. Decíamos, ¿qué es lo común? ¿No? Y yo decía a Pedro otro día, lo común es que yo nunca tenía que llamar por teléfono a ninguno de mis amigos. Jamás. De hecho, algunos no tenían ni su teléfono. Da igual, yo iba allí y a partir de allí surgían las cosas. Cosas que podían durar años de tu vida, ¿no? Te podías dedicar a escribir y al final acabar escribiendo, acabar haciendo música, acabar haciendo cine, ¿no? Y eso era lo importante. Para ello hicimos también unas jornadas, que las llamamos jornadas de dicciones o de creación independiente. Sabéis que lo independiente es aquello que se hace y a lo que nadie hace caso. O sea, es independiente porque se la suda todo el mundo, ¿no? Pero en nuestro caso era voluntariamente independiente también, ¿no? Hicimos un festival de cortometrajes, donde, por ejemplo, Juan Antonio Ramírez, que tenía un documental sobre los gitanos de Kosovo en la guerra de los Balcanes en Yugoslavia, que no se había llegado a presentar públicamente, lo pudo presentar ahí. Me acuerdo de un muchacho italiano que andaba por ahí, dijo, que tenéis una jornada creativa. Yo tengo un amigo en Italia que tiene un cortometraje experimental sobre la autonomía obrera en Italia, no sé qué, que venga. Y vino. Y se venía ahí. En esas jornadas había lectura de poesía, editoriales independientes que venían a mostrar lo que estaban haciendo, y cortometrajes, fundamentalmente. Música también, monologuistas, ¿no? Estaba Rubén Padilla, vino alguna vez. Oscar Mora. Es decir, aquello era todo un juntos y revueltos. Yo recuerdo el comentario de alguien que salió de una de esas jornadas, cuando había un debate muy acalorado sobre uno de los cortos que se habían sacado. Saliendo por la puerta, nos dio la definición de lo que estaba pasando allí y dijo, jamás he visto tanta soberbia junta. Y se fue. Que estábamos en ella en la puerta y dijimos, claro. Muchas gracias. Eso fue fundamentalmente lo que pasó, ¿no? Bueno, a partir de esas jornadas y de las revistas y todo eso, hicimos también, claro, decíamos, muchos estamos escribiendo, hacemos artículos, reseñas, crítica literaria, había mucho debate también sobre estética, pero también la crítica literaria y el comentario de otros autores era importante, ¿no? Pero en algún momento todos teníamos nuestra obra, nuestra antología que queríamos publicar, y entonces dijimos, en vez de ir a una editorial, montamos una editorial, en esa constante de intentar hacerlo todo por nuestra cuenta, ¿no? Y ahí hay algunos de los primeros libros, cuya maquetadora fue Mari Carmen Grau, que está allí. Tenía que estar aquí. La de la casa. Y bueno, empezamos a hacer estos libros en la editorial independiente. Algunos proyectos, surgieron algunos más y algún proyecto que quedó que comentara Nelo. Y eso fue fundamentalmente, ¿no? Una experiencia. Bueno, estos libros los llamábamos Literaturas Bastardas, era una colección que se llamaba Literaturas Bastardas, no tenían padre ni madre conocido, nadie los quería conocer, no tenían padrinos. ¿Quién había decidido publicar estos libros? Nosotros. Pues ya está, nosotros los publicamos, punto. Y bueno, eso fue esa
esa parte de la experiencia, ¿no? Juntar todas esas actividades y que de ahí surgiesen de la poesía y la música, surgió un grupo de música, de la experimentación o del teatro que hacía Cali, surgió un taller de teatro y así, ¿no? Ad nauseam. ¿Vas a aprovechar para ir al baño ahora que tu padre va a hablar? Ya te escuchamos. Bueno, voy a hablar un poco del ausente de esta reunión, de este encuentro. Voy a empezar recitando un poema de él. Este que no existió soy yo, miradme, vengo de la inclemencia y del vacío, tengo en mis ojos el dolor de un río dispuestas ya sus aguas a anegarme. Digo que no existí, no podéis darme ni requiem ni epitafio más sombrío. Decid que yo no estuve en este frío lugar de la existencia y olvidadme. Que no quisiera ver mi nombre escrito, ni en papeles, ni en piedras ver marchito, que aquí yo estuve, con el cómo y cuándo. Que no quede de mí por primavera más que un poco de polvo en la pradera, nada que os diga que viví cantando. Es un poema otro que se va a mear. Una vez ve a tu hijo, esto no se lo puedo perder. Es un poema de Paco Alonso. Voy a hablar brevemente de él. Voy a intentar ser bastante breve porque igual no estamos hablando demasiado. Voy a empezar por el final. Paco se hartó de nosotros hasta tal punto que hace unos años se murió. O sea, con tal de no tener que volver a vernos la cara, era un tipo muy drástico, muy radical. Bueno, una experiencia que tuve con él cercana y que está vinculada a la colección esta Literaturas Bastardas, que es el libro que quedó pendiente de publicar, es una antología que hice de su obra. Un día le dije, Paco, me interesaría leer tu obra y hacer una selección para que publiquemos un libro en la colección. Y me dice, bueno, vente a casa, no sé qué, voy a la casa y me dice, mi obra es esto. Tenía toda su obra metida en unos álbumes de fotos, así con papel celofán, pero claro, era una pila así. Y le digo, bueno, vale, me lo llevo. Y me dice, 2 por semana. Fue el pacto entre caballeros que hicimos. Entonces, a partir de ahí, mantuvimos ese ritual. Yo cada semana iba, recogía 2 tomos, los leía, hacía una selección, la pasaba a ordenador, porque él no tenía ni ordenador ni nada pasado a ordenador que yo recuerde. Entonces yo pasaba al ordenador mi selección, la imprimía y debatíamos sobre los textos que había elegido, los que habían quedado afuera. Teníamos ahí era una excusa también para encontrarnos y charlar. Nada, bueno, ese proceso se alargó ahí meses. Pablo Valero había hecho unas fotografías que iban a acompañar el libro. El libro ahora, bueno, no lo publicamos, yo no me acuerdo muy bien por qué. Fue también cuando empezó a decaer lo de la colección y la revista también estaba llegando un poco al final del periplo. La cuestión es que quedó pendiente. Probablemente salga el año que viene y ya les daré noticias de ello. Yo voy a preferir, para terminar de hablar de Paco, leer Cuando terminé de hacer la antología escribí un prólogo, que más que un prólogo es un pequeño homenaje a él. Nota prescindible. Pongámonos de acuerdo desde el comienzo. Los prólogos suelen ser un mal aperitivo, servido por capricho, cuando uno preferiría ir directamente al plato principal. Dicho esto, se preguntará el lector por qué me interpongo entre la portada y la obra, dejándome desnudo en la contradicción. Entonces tiraré, sin mucha confianza, el naipe que escondí bajo la manga. Lo que escribo, antes que prólogo,
es una carta a uno de los primeros amigos que me dio esta lotería de palabras. Así que Paco, ya sabes lo que tenemos atrás, las cervezas de varios veranos y noches de discusión bajo las goteras del delirio, ratos de sombra, aquella mañana en tu casa charlando sin medir, los cigarros que me aceptás para seguirme la corriente, la carcajada en la jeta del destino. Viajar por cada uno de los versos que escribiste a lo largo de más de 35 años fue mirarte otra vez a la cara y ver la lluvia, los zapatos rotos, el anochecer atado a las poleas del tiempo, la esperanza, algún abismo, un grito abofeteando la cobardía de los dioses. Sabés bien de lo que hablo. Uno abre demasiado la ventana y quien se asoma encuentra la luz o los escombros. Algunos, pongamos la gente suaves, escapan. Otros, dejamos que la estantería se venga al suelo y en el último crujir de tu poema compramos un billete hacia el siguiente. Es lo que tiene largar el grito, hermano. ¿Qué vas a hacerle si no cae casi nunca en el rincón deseado y el azar cómplice, traidor, acaba dirigiendo su vagabundeo? En un caos similar se entreveraron épocas, títulos, temas. Fui eligiendo los textos hasta que en las periferias del otoño llegué al último y se acabó. Quedó esto, una gota apenas, una astilla que quizás no sea suficiente. ¿Y qué más decir cuando comienzo a sentirme el fanfarrón que se cuela en la fotografía? Mejor nada, dejemos para jamás la perorata y que comience la función. Quedás en manos de ellos, que vinieron a buscarte y se distrajeron conmigo. Sabrás cómo tratarlos. Cualquier cosa, conocés mi calle, mis amigos, los bares donde estoy. Hasta ahí ese pequeño homenaje a nuestro querido Paco. Ahora voy a hablar un poco de la sección de la revista en la que publicábamos entrevistas y tal. Y cuando empecé a plantearme lo de la presentación, digo, ¿cómo hilvano el pequeño homenaje a Paco con lo de las entrevistas? Abro el primer número y digo, ¿en el primer número había alguna entrevista? A Paco. O sea, dije que hace 20 años ya habíamos establecido el nexo entre una cuestión y otra. Bueno, yo el tema de las entrevistas, bueno, yo qué sé, se entrevistó a muchísima gente. Pedro habló hoy antes que así como en la participación de las ilustraciones en la revista se ve una apertura, también se ve en las entrevistas que van pasando de lo estrictamente literario a otras disciplinas como puede ser la pintura y tal. Se entrevistó un montón de gente que la había apuntado por acá, pero creo que no me traje la hoja. Pero bueno, ¿no la traje? Sí, no, está acá. Bueno, la de Paco Alonso, a Belardo Castillo, que lo entrevistó Juanma en Buenos Aires, a García Montero, a Raúl Zurita, a Dolina, Ángel González, Walter Reino, Biglietti, que no me acordaba de Biglietti, Antonio Gamoneda y demás. Y luego a Boluccio y a Grillo, que son dos, que a Boluccio lo entrevistaron en el estudio, ¿no? Sí. Bueno, voy a hablar un poquito del modus operandi y acabo. También comentaba Pedro el tema de lo que era Internet en esa época, o sea, dar no solo con noticias de quién venía a Alicante, de autores de renombre, entre comillas, y además saber quiénes eran, era mucho más complicado porque no tenías el acceso de ahora que poniendo el nombre y dando un clic te aparecen miles de informaciones. Entonces yo qué sé, los que iban a la universidad miraban en la programación de la universidad, los que pasábamos por la SNAC mirábamos el programa de la SNAC a ver quién venía y demás, el aula cultural de la CAM,
También eso, veíamos la programación y a partir de ahí el modus operandi era primero preguntarnos quién coño era ese tipo, a partir de ahí sacar libros de la biblioteca o ir a robarlos a la esnapa del Corrientes. Ya nos hemos rehabilitado, acá no vamos a robar ningún libro. Ya prescrito el delito, así que los libros, si quieren. ¿Ven? Sí, y íbamos con el carricoche de la... Bueno, estamos en una librería. Sí, pero ya expliqué que estamos rehabilitados. De hecho, hoy... Bueno, pero eso... Además, solo vale al Corte Inglés o empresas grandes. Bueno, la cuestión, y entonces, una vez que nos habíamos devorado todo lo que habíamos podido leer sobre la persona que venía y tal, íbamos a entrevistarlo de una manera bastante peculiar, porque claro, no éramos periodistas, publicábamos la revista, entonces caíamos, por ejemplo, si era en la universidad, caíamos un poco coqueteando con la revista, con los organizadores, nosotros escribimos esto, nos gustaría entrevistarlo. Yo qué sé, por ejemplo, a Gamoneda nos dijeron, no, porque va a dar la charla, tiene el tiempo muy justo. En cuanto hizo un receso de la conferencia, salió a fumarse un cigarro y ahí caímos como pesados con la grabadora. Antonio Gamoneda, publicamos esta revista y le queremos hacer una pregunta. Hasta el punto de que estaba el tipo hablando con nosotros y vienen los organizadores. Por favor, que tiene que seguir. Y nosotros y luego aprovechamos el turno de preguntas de esa conferencia para hacer una entrevista. O sea, íbamos ahí, Además, como en esos eventos la gente no suele preguntar mucho, aprovechábamos ese vacío legal para ponernos re pesados. En el aula cultural de la CAM no sé cómo conseguimos una credencial como si fuéramos periodistas o algo así. Y entrevistamos, mira, Ángel González venía con García Montero y con Sabina y con Almudena Grandes. Claro, en la rueda de prensa ya le hicimos el primer atraco. Y luego hablamos con García Montero, que lo habíamos conocido años antes en otro atraco, y le dijimos, podríamos hablar a solas con Ángel. Y tuvimos con Juan una charla, Ángel González en medio, y nosotros ahí, mirá, nos habló de su experiencia en la infancia, en la guerra. Fue una puta pasada hablar con ese tipo. Y luego con Zurita también fuimos a un recital, y al acabar el recital de Zurita, turno de preguntas, nadie pregunta a nadie, se nos ocurrió decir, bueno, ya que nadie va a preguntar nada y la universidad tiene dinero, que nos invite a una cena con el poeta y podemos charlar con él tranquilamente. Y ¿ves Miguel Ángel Rovira? José Carlos Miguel Ángel Rovira, me confundí con la revilla. Vale. José Carlos Rovira se gira y dice, la universidad no tiene tanto dinero como para invitarles a una cena, pero a un vino en un bar que hay aquí cerca, sí que los invito, así que vamos para allá. Cuando íbamos saliendo hacia el bar, una señora se gira y me dice, ¡qué increíble! Después de lo que ha recitado este señor, decir semejante banalidad. Y viene Zurita detrás y me mira y me dice, es lo mejor para estos casos, huevón. Bueno, la cuestión es que eso, fuimos a tomar un vino con Zurita y ¿qué hicimos? Hacerle algunas preguntas que no las pudimos grabar. Le dijimos, Zurita, mañana al mediodía vamos al hotel donde estás y te entrevistamos. Ahí le dimos, y termino con esto, una cosa llamativa, le dimos algunos números de la revista y lo curioso fue que fuimos al mediodía a entrevistarlo al hotel Almeliá, creo que era, bueno, este que está ahí por el mar, y baja él, nos pedimos unas cervezas y tal, y el tipo antes de empezar la entrevista dice, estuve mirando la revista y la había leído al detalle. Y yo había escrito un poco lo que hablaba vos de esa cosa medio estúpida, iconoclasta y tal. Había escrito un artículo en contra del soneto. Y entonces el tipo me dice, ¿quién escribió esto en contra del soneto? Y yo ahí... Dice, da igual soneto o no soneto. Y me dijo una cosa que me quedó grabada. Me dice, cuando lees los sonetos de Shakespeare, te das cuenta que los sonetos de Shakespeare solo quieren y solo pueden ser los sonetos de Shakespeare. Entonces dice, cuando la necesidad vital de escribir esto en esta forma, la forma importa un huevo, si escribes un soneto que va a ser el soneto a la manera de Shakespeare, ¿no? Es decir, únicamente, o sea, esto es un Shakespeare, da igual, déjate de chorradas, lee un poco más,
y bájate un poquito del pedestal. Entonces, bueno, me pegó el ondazo y empezamos la entrevista. Una pasada la entrevista, muy buena. Bueno, y voy a terminar, quiero con una cita de Raúl Zurita que creo que puede resumir el por qué nos empezamos a reunir, por qué publicamos todas estas revistas, por qué se hizo todo lo que hemos comentado hoy. Y la frase es, él dice, vivimos mundos posibles, es decir, mundos a medias. Y creo que hacemos todo esto para completar la parte no posible del mundo que vivimos. Y ahora le voy a dar paso a parte de la casa. Con Mari Carmen teníamos a un hijo y es el heredero de esta saga de... Bueno, me han traído como hijo de ellos dos. Mi experiencia de esto, que como podéis ver, el primer número es de 2003 y yo nací en 2002, o sea que me han tenido aquí rodeado de esta gente. Hola. Y voy a leer más que decir porque estoy de exámenes y no me da tanto tiempo. Cuando toda esta gente empezó a juntarse para dar lugar a la colección de revistas, yo era un niño. No entendía nada de lo que estaba pasando y lo único que veía era como gente se colaba en el salón de mi casa a hablar de cosas sin sentido, a tocar música y pronunciar palabras inentendibles una detrás de otra, de manera que la combinación que hacían entre ellas sonaba bien. A veces incluso me daba rabia porque yo lo único que quería era que dejaran a mi padre en paz para que pudiese molestarle yo. Porque a veces estaban hasta las 7 de la mañana ahí abajo en el bar. Y después yo me despertaba a las 7 de la mañana y mi padre estaba dormido hasta las 2. Pero al final yo siempre estaba ahí viendo todo aquello porque, aunque no lo entendiera, de alguna forma tenía algo que me atraía. Recuerdo también que los cuadernos del Tábano tampoco los entendía, pero me gustaba hojearlos porque los dibujos que tenían la verdad es que estaban bastante interesantes. Y no me di cuenta de lo que esta gente estaba haciendo por mí hasta que un día Cali me hizo darme cuenta de lo afortunado que había sido. Estábamos en un asado y en una de sus charlas filosóficas, que de vez en cuando le entran, me dijo: no sabes lo afortunado que has sido de haber nacido en un mundo de color, rodeado de esta gente y nutriéndote de ella. Y ese fue el momento en el que dije, joder, tienes razón, qué suerte haber tenido esto en casa. Y es que casi cada día podía bajar las escaleras de mi casa y tener una obra de teatro, gente cantando o gente rodeando un cuerpo pintándolo. O sea, en vez de estar viendo la tele o YouTube, yo estaba ahí, viendo cosas que sí que tienen sentido. Y por eso cuando mi padre me dijo de dar una explicación de cómo viví esos años, del Tábano, me encontré la oportunidad perfecta de daros las gracias a todos esos que os metíais en mi casa y me enseñabais vuestro arte, y sobre todo a mi padre y a mi madre por haberme dado esto, porque vosotros hicisteis que yo sea lo que soy ahora. Daros las gracias. Gracias porque me habéis dado una educación que no me la dio el colegio y que me ha enseñado muchas más cosas, y por eso es que algún día me gustaría ser como aquellas personas que se reunieron un día y dijeron: vamos a hacer una revista. Antes de cerrar, vamos a dar paso a Boris Garcés y Diego Medechetti. Tábano fue todo eso y fue también un lugar de encuentro de músicos también genial. Yo diría que en Alicante casi inigualable, ¿no? En el sentido de que ahí la gente iba a escuchar y a sentir y se creaba un clima muy bueno ahí, ¿no? De música y de músicos que pasaron por ahí, ¿no? Y nada más, eso que yo también agradezco a todos y creo que todos estamos agradecidos de lo que nos pasó, ¿no? Sí. Así que
ser la calle que se inflama ya de tanto arder, la calle luces de neón, la calle armonizar, las calles que se enlazan y me abrazan si me pierdo. Silencio, quiero respirar lo que me grite ahora el corazón. Silencio, silencio, quiero respirar lo que me grite ahora el corazón. Silencio. Ser la gente que se espanta ya de tanto arder, la gente ciega en su expresión, la gente armonizar, gente que pasa y que me abraza si me pierdo. El mundo ser el mundo en su latido ya de tanto arder, el mundo que no para de girar, el mundo armonizar, el mundo todo que me abraza si me pierdo. La suerte loca de andar por ahí, la suerte de padecer, ser o no ser sombras de mí, andar cantando a todo lo que siento, y a veces quiero gritar y doy a luz, cantando historias de amor, sombras de amor, gestos que fui latiendo, latiendo. Silencio, quiero respirar lo que me grite ahora el corazón. Silencio. Quiero respirar lo que me grite ahora el corazón. Silencio. Escribí un poema y quise morirme de lejos. Puse tu nombre entre palabras que lo calentaran, pero no pude obedecerlas porque no sé, no supe nunca quedarme. Imposible permanecer detrás de cada frase, alimentando luces sucias. Inevitable la mentira, en la falda de lo absurdo son cosas que pasan, que rompen el futuro y tal vez
no se equivocan. Por eso escribí un poema. Y por eso también tu nombre, protegido por palabras, porque no sé quedarme, no supe nunca que alimenta los adioses. Hoy sentaré las bases, quiero darte un buen motivo para sentirme cercano. Hoy quiero asarme de coro, la piel con liberales, juegos de malabares. Hoy no logro llevar la cabeza en su lugar y he descubierto buenos sitios donde estar, tranquilos y desahogados. Hasta ti buscando síntomas vitales, quiero nevar entre tus manos y trataré de no estar cuando prefieras irte, no quiero contradecirte y voy tratando de desempolvar mis formas de vibrar y he descubierto buenos sitios donde estar, seguros y desahogados. Por eso, lo conveniente sería que te fueras desvistiendo mientras las teclas escupen el papel con ruido de tacones y escribo esto por tu culpa, que acercaras a mi nuca voces líquidas que no dijeras nada. Pero en cambio, tengo atrás una pared sin magia. Sería más fácil si la ropa ya fuese un caracol en tus tobillos. Sin embargo, estoy acá y me desconcierta que en el reloj sean las 6 y todos sepan cómo estar y qué decir, a quién obedecer o dar la mano. Cuestión de hábitos, supongo, maneras de vivirse, de aprovechar un esqueleto, unos ojos, la sangre mientras dure. Pero mi espalda no puede soportar esa pared y por eso lo conveniente sería que te fueras desvistiendo y las palabras protestaran sin saber salir, desordenadas, rotas, inasibles en el peregrinaje entre los cuerpos, donde una muerte rencorosa maldiciéndonos cayera y todo lo demás, espuma, agua dormida, humo. Y ahora que la madre naturaleza me quiere violar, yo he descubierto buenos sitios donde estar, solo estar. Y ahora que la madre naturaleza me quiere violar, yo he descubierto buenos sitios donde estar, solo estar.
siguen tomando ciudades, violando a niños y mujeres. La noche de ayer atacaron Copenhague y un guardia aseguraba los vistos preguntando por Sodoma. Familiares de la Magdalena visitan el Vaticano para reclamar sus honorarios. La señora de la esquina dice que decimos cosas que ya están muy dichas, que ya otros las dijeron. A la señora que dice le decimos que si otros las dijeron, nosotros las volvemos a decir. Descompuesta, caballero, cuánta adrenalina suelta metida en este agujero. A esto se le fueron ya los frenos y sobrevive enganchada de su propio desespero. Servida, los cuervos vienen llegando y quieren comer carne viva. Al que saque la cabeza para salirse del mazo, te picotearán los ojos y le arrancarán los brazos. Última hora, y el mundo se está acabando. Última hora, última hora, yo me lo estaba esperando. Última hora, y a quien le toca primero. Última hora, si aquí está Juan Cabecero. Última hora. El alcalde de Madrid prevé llevar camiones de sombra desde el penal de Carabanchel al centro de la ciudad para sustituir la de los árboles talados. Hoy por la mañana fueron deportadas un centenar de gaviotas hacia ningún lugar. Hace unas horas una legión de cucarachas invadió la ciudad de Nueva York y la Estatua de la Libertad la saludó creyendo que eran de la CIA. Se suicida al norte de Macondo el coronel Aureliano Buendía. Hallan en el país de nunca jamás los restos del último hombre feliz. Pronostican para el lunes un temporal de impaciencia y caras largas. ¿Quién te ordena que te calles? Si no damos vuelta a la tortilla, Boris, puede pasar que se nos queme. La cosa así no camina. Vivimos apuntalando ruinas, transpirando la rutina, cogiéndole coge a mambo para ver quién llega primero. Basta ya, caballero, la cosa así no camina y estamos pagando en vida la vida que no queremos. Que repliquen los tambores, hay que se parta la avenida, que hay que sacar a la rata ya de su guarida y que después de tantos sinsabores, después de tanta mentira, no creo que nadie llore si la tortilla servira. Última hora, ya el mundo se está acabando. Última hora, última hora, yo me lo estaba esperando. Última hora, última hora, y a quien le toca primero. Última hora, última hora, si aquí está Juan Cabecero. Última hora. Basta de complicaciones, venimos a ofrecer la solución a tus problemas sin intereses, pistolas ni trampas, para que en este fin de mundo estemos todos contentos. Te ofrecemos paquete con 10 divagues, par de zapatos colorados, carcajadas con pilas recargables, pasaje de retorno a la inocencia y por si fuera poco, nuestro producto estrella, un político mudo con su correspondiente disfraz de payaso. Y si nos invitas a una cerveza, te ofrecemos otra de nuestras novedades nunca visto a lo largo de la historia. Un dictador arrepentido con una gran llaga en la memoria, donde podrás poner el dedo. No te lo pierdas y viví este fin de mundo como si fuera carnaval. No figuras un abrazo que lanzaba al vacío. Prefiero hacer de mis pasos lluvia y llover sobre el río, que mi prisa se enrede por el afán
de sus trazos por esas aguas que vienen de suceder y de tanto. Como si fuese un vacío que se ha lanzado al abrazo, quisiera hacer de mi paso lluvia y caminar sobre el río, que se apresure mi enredo para trazar sus afanes por esas aguas que vienen de suceder y de tanto. Que se asuste el milagro. Se está acabando ahora, última hora en el país, última hora, ¿quién le toca la razón a veces compren la revista, porque ayer hicimos la presentación y a los que no la compraron los dejamos encerrados en la pecera, pasando la mano, la están copiando, van a estar una semana ahí encerrados. Así que si no quieren acabar con ellos ahí, compran la revista y se van para su casa. ¿A prenderla a fuego o a lo que quieran? Gracias, muchas gracias.